Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Puede tomar su lugar, hermano amado, por favor. Es delicioso poder levantar la voz para adorarle, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos ese privilegio de adorarle y no solo de pedirle. Aunque es importante pedir, y Él dijo que podíamos pedir. Pedid y se os dará. Pueden descender, mis hermanos amados. Pero adorarle, hermano, va más allá. Incluso va más allá que la alabanza, y es extraordinario. Qué rico si lo podemos hacer, ¿verdad? Yo quisiera en esta noche conversar con ustedes acerca de cómo distinguir, descubrir la voz de Dios. Creo que es bien importante el poderlo hacer, pero primero vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Padre, en el nombre del Hijo, que por su Espíritu nos auxilie para descubrir el tema de descubrir la voz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendito Señor, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado nos presentamos delante de ti esta noche con mucha necesidad de contemplar tu hermosura y de inquirir, Señor, para poder caminar en el camino correcto, en el camino no del humanismo, no del pensamiento humano, no de la filosofía humana, sino de la sabiduría tuya, Señor. Para eso te suplicamos definitivamente que nos auxilies, Señor, porque nos consideramos incompetentes en nosotros mismos, pero competentes como ministros del Espíritu Santo. Señor, haznos que nosotros podamos llevar el pensamiento y la presencia tuya. Danos la palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y lo creemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey bendito. Yo creo que, bueno, desde el principio yo recuerdo que mi pastor, usted disculpe que mencione a mi pastor, pero pues el Señor lo usó a él para enseñarme un montonón de cosas buenas. Las malas son mañas mías, pero las buenas el Señor me las enseñó por medio de él. Y él acostumbraba a decir que en el huerto habían tres voces. Estaba la voz de Dios, estaba la voz de la serpiente y estaba la voz humana. Esa voz humana podía ser la voz de la mujer o la voz del hombre, ¿verdad? Pero el Señor se manifestaba en el huerto por medio de su voz. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz. Es como se manifestaba en el huerto, con la voz. Nosotros vemos más adelante que fíjese qué interesante, está la voz del Padre, ¿verdad? Que es manifiesta y que es el versículo que le acabo de decir. Está la voz del Hijo en este versículo del libro de San Juan, capítulo 10, en donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero la voz del Espíritu Santo es un poco más complicada de distinguir, y es la que tenemos que oír. Claro, oímos la voz del Padre, oímos la voz del Hijo, pero Dios es un Dios trino y se manifiesta en esos tres fluires, y entonces tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Y entonces tenemos algunas advertencias que hace el Señor diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la tentación, como en el desierto. Entonces, lo primero que tenemos que analizar
es, lo primero, antes de ver si vamos a obedecer o no, lo primero es, ¿de dónde viene la voz? ¿Será la voz de la serpiente? ¿Será la voz del intelecto? ¿Será la voz del razonamiento? ¿Será la voz de la religión? ¿Será la voz de las costumbres? ¿Será la voz de Dios? ¿Será la sabiduría que proviene del cielo, que la Biblia dice cómo es? Entonces me encontré en la palabra y conversando con algunos hermanos, me di cuenta que la voz brota de diferentes lugares. Impresionante, hermano, la voz puede brotar de diferentes lugares. Y esa voz que brota de diferentes lugares, yo le llamaría una especie de voz escondida, de una voz en secreto, una voz que no cualquiera la puede oír. Mire, le pongo el ejemplo. El apóstol Pablo va persiguiendo a la iglesia y de repente en el camino de Damasco, usted sabe perfectamente que se le aparece el Señor. Él lo cuenta 3 veces en el libro de los Hechos, en su testimonio. Y entonces él viene y oye una voz, pero los demás oyeron un ruido, no oyeron la voz. Ellos oyeron un estruendo, pero no oyeron la voz. Pero el apóstol Pablo sí oyó la voz, y la voz estaba directamente hacia su corazón, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hablando, yo imagino que lo han de haber tomado como un loco. ¿Qué le pasó a este hombre? Le cayó un rayo y está delirando. ¿Qué le pasó? Porque según ellos estaba hablando solo, y la voz le seguía hablando: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero los demás no estaban oyendo la voz. Entonces la voz de Dios es un poco complicada. Alguien la puede oír y a la par puede estar otro que solo oyó un ruido. Es igual que en el mensaje. Puede ser que alguien a estas alturas del partido ya recibió su rema en los 5 minutos que estoy hablando, y puede ser que otro pase 1 hora yo hablando y no reciba naranjas. Entonces que el Señor nos ayude para poder oír la voz, y hay algunos requisitos para poder oír la voz. Uno de los requisitos, hermano, que le duela a quien le duela y le cueste a quien le cueste, es traer los diezmos al alfolí para que haya presa, para que haya víctima, para que haya rema en mi casa. Es decir, puede venir un predicador y decir algo, y hay gente que nunca lo va a entender porque no cumple el principio, y hay gente que siempre va a entender aunque el predicador sea malo con M mayúscula. Entonces él va a recibir, va a decir: qué buen rema, y los demás van a decir: este está loco, si no dijo nada el tipo. Pero él recibió algo. Entonces cuando veo esto, me impresionó estos versículos que le quiero compartir. Apocalipsis capítulo 16 versículo 7, primera parte del versículo en la Biblia de las Américas, dice: y oí al altar que decía. Diga conmigo: el altar decía. Entonces ahora diga conmigo: el altar que habla. Entonces, hermano, ¿quién va a oír un altar? ¿Quién va a oír un altar? Oí, no me lo estoy inventando. Algunas versiones dice: oí una voz que salía del altar. Pero esta Biblia de las Américas dice claramente en esa primera parte: oí el altar que decía. Entonces hay cosas que parecería que son inanimadas, pero no son inanimadas. Y hay cosas que son espirituales. Aquí tendríamos que hablar qué es el altar. Aquí tendríamos que analizar eso. Lo primero que tendríamos que analizar es qué es el altar. Porque ¿qué es el altar en medio de nosotros? ¿Tenemos nosotros acaso un altar de bronce? Literal, físico.
como el del tabernáculo de Moisés, como el del templo de Salomón. ¿Tenemos acaso un altar del incienso nosotros? No, eso estaba allá en el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos altar, y eso es lo que algunos quieren hacer. Al decirle, pues, quieren que la gente logre ver algo, y por eso es que hacen imágenes, y por eso es que hacen algunas cuestiones para poder ver en vez de contemplar, porque el altar no se mira, se contempla. Entonces ahí está el altar. ¿Qué es el altar? Porque en ese altar a nosotros nos va a hablar, ese altar nos va a hablar. Pero ¿qué es? Comunión con Dios, dice mi hermano. Mire, sí, amén, lo hemos platicado muchas veces. Incluso dimos una serie acerca del altar y los fabricantes de altares, los edificadores de altares. Hablamos bastante de eso. Hemos hablado del Mizbeach, Mejilá, Sehut, Baraj, Haim y lo que esto significa. Pero será que la gente que no oye, yo diría, la gente que no oye es porque no tiene altar. Está cardíaco eso, ¿verdad? Es decir, la gente que solo oye el ruido, pero no oye la voz. ¿Cuánta cristiandad estará oyendo ruidos? Hermano, solo oyen ruidos y los confunden. Dice, ese ruido es de tal cosa, ese ruido es de tal otra, pero están elucubrando. Pero Dios lo que quiere es que oigamos directamente la voz de Dios, hermano amado. Una preguntita. Aquí entre nos, no por fanfarronear ni nada por el estilo, pero ¿usted ha oído la voz de Dios? Porque mire, digamos acá, gracias a Dios, el Señor se manifiesta de diferentes maneras, y en otras iglesias también, pero como me corresponde hablar de lo que yo veo acá, hay profecía. Pero yo le aseguro que hay gente que ya está tan acostumbrada a la profecía que ya no la oye, o mejor dicho, ya no la escucha. Fíjese usted que yo he estado en diferentes iglesias ministrando desde hace, bastante tiempo, pero en la última parte del año. Y en casi todas las iglesias, en casi todas, no en todas, pero en muchas de ellas, mejor digamos muchas de ellas, he oído la proclama del 2015. Y yo me quedo asombrado. Y cuando se termina y tal vez se me acerca alguien y en broma me dice, hermano, ¿y cuál va a ser la proclama del otro año? ¿Ya la oíste? Le dije yo. Pero muy poca gente le pone verdaderamente atención a la profecía. Pero hay algunos que sí la reciben inmediatamente y dicen, eso es para mí, y lo relacionan por el Espíritu. La profecía es extraordinaria. Le pasa el tráiler a uno de ida y de regreso. Y anónimo se queda uno, se darían cuenta que era para mí, dice la gente. Y que si era para él, ¿verdad? La profecía es extraordinaria, la voz de Dios es extraordinaria. Entonces, digamos lo siguiente: ¿para qué sirve el altar? O sea, sirve para muchas cosas, ¿verdad? Ahí sí que como que le preguntaría, ¿a qué vino Jesucristo, verdad? ¿A qué vino? Vino a destruir las obras del diablo, vino a buscar mujer, vino a salvar a los que estaban perdidos, vino a recuperar todo lo que se había perdido. Entonces vino para muchas cosas. Y ahora yo le pregunto, ¿para qué sirve el altar? Sirve para un montón de cosas, pero entonces voy a ser más específico. Los sacerdotes del antiguo tiempo, que son una sombra de nosotros, ¿qué hacían en el altar? Parranda. Sí, amén, presentaban la ofrenda, pero
¿Cómo era? Digamos, si a usted le dijéramos, hermano, le toca hacer una obra de teatro, la va a presentar mañana. La obra se llama El sacerdocio y el altar. A ver, usted es Steven Spielberg. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué conseguiría para representarlo? Piedras. ¿Perdón? Fuego. Piedras. Leña. Sacerdote. Lo más importante está olvidando usted. Hasta Isaac preguntó: aquí está el cuchillo, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Entonces, en un altar hay sacrificio. Pero ese sacrificio no es cualquier sacrificio. Ese es un sacrificio de muerte. Entonces, ¿quién tiene verdaderamente altar? Aparte de Mejilá, Sehut, Berajá, Jaim, ¿quién tiene verdaderamente altar? Hermano, el que está dispuesto a morir. Ese es el que se acerca al altar dispuesto a morir. Mire, más o menos como las bodas. Ahí viene la novia preciosa, ¿verdad? Linda, decía mi pastor, todas las novias se miran lindas con ese vestido tan hermoso. Ya cuando les quitan el velo ya se empieza a ver la verdad. Que son más hermosas, pues. Ahí viene ella bien contenta, hermano, nerviosa. La trae el papá para entregarla, ¿verdad? Y el papá quiere dar un paso adelante y dos hacia atrás. Y otro adelante. O sea que cuando sientes en la calle, ¿verdad? Y la novia va a jalarlo, es para adelante, papá, es para adelante. ¿Pero por qué quieres ir adelante? No, si yo voy al altar, papá. ¿Pero a qué va? ¿A qué va el altar? ¿A qué va el altar? A morir. A que la sacrifiquen. A que la hagan. Chicharrón no, ¿ah? Porque es oveja, ¿ah? Pero bueno, sí hay chicharrones de oveja, me imagino yo, ¿verdad? A eso, pero le urge a ella, ¿verdad? Voy al altar. Pero ahí en el altar ella va a perder un montón de derechos que hasta hace poco tenía. Para empezar, una de las cosas terribles que le va a pasar es que tiene que cambiar de autoridad en el altar. Eso es bien importante. Los jóvenes me preguntaban en el retiro que tuvimos en el campamento, me preguntaban: hermano, cuando hay amistad o compromiso, la mujer se debe sujetar al novio, llamémosle así. Digo, no. La autoridad sigue siendo los padres de la novia, sigue siendo. Pero cuando llega al altar, cambió todo. Y el problema es que muchas muchachas llegan al altar y no cambian esa realidad, y cuando salen siguen sujetas al papá y ya no se sujetaron, no cambiaron de autoridad, no switchearon eso. Y entonces salen y todavía le preguntan al papá: entonces ahora qué es lo que tengo que hacer, papá? No sé, mija, ahora este cuate es el que escogiste. Entonces ella viene a morir porque viene al altar. Y el hombre ya estaba en el altar antes que ella viniera. O sea que el primero que debería haber muerto era el caballero.
Nada de que aquella broma tonta, le presento a mi esposa, ella es la casada, yo no. Él nunca pasó al altar. Entonces, ahora cuando hablamos de Cristo y la iglesia, cuando vamos al altar, en primer lugar, Él ya llegó al altar hace 2000 años y ya murió. Entonces, ahora, ¿qué pretende Él que nosotros lleguemos al altar? A morir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al altar con esa actitud, el altar nos habla. Y esa va a ser la voz del Espíritu Santo. Porque el Padre se oyó su voz allá en el Antiguo Testamento, el Hijo en San Juan 10:27, y ahora el Espíritu Santo en el altar y en otras cosas que lo hace escondido. Entonces, ahora que ya distinguimos quiénes vienen a la iglesia con su corazón dispuesto a morir. Porque mucha gente viene a la iglesia pero no viene dispuesta a morir. Algunos vienen a ver qué consiguen. Algunos vienen a hacer barbaridades. Como le decía yo, vamos a ver, no me recuerdo cuándo fue que se lo dije. Cuando hablamos el viernes acerca de las necesidades básicas. Una de las necesidades básicas es afiliación o filiación. Entonces mucha gente, yo le contaba a usted que mucha gente, por ejemplo en los Estados Unidos, llega a la iglesia no a morir y a buscar a Dios, sino que llega a buscar a sus paisanos. Entonces hay una iglesia donde llegan guatemaltecos y ellos no les han salido sus papeles y tienen 10 años de no oír puchica. Entonces cuando dice hay una iglesia donde hay guatemaltecos, ahí van. Un día yo fui a predicar en un lugar, hermano, vamos a ver dónde, en Florida, Pensacola. Estaba predicando y me estaban traduciendo. Yo estaba predicando en una iglesia y se terminó todo. Yo sentí que la palabra la habían recibido bonito y se me acercó un grupo de hermanos bien contentos, hermano. Hermano, qué bendición. Aleluya, dije hoy sí pegue centro. Yo todo humilde, sí, gracias a Dios, hermano, la gloria sea para Dios. Hacía años que no oía hablar chapín, me dicen, hermano. Yo creí que me iban a decir que rema el que se disparó. ¿Cuándo lo ponen a predicar otra vez? Porque yo no había llegado a predicar, sino que a oír, y el Señor permitió que me dieran privilegio y prediqué. ¿Cuándo lo ponen otra vez? No sé, le dije, cuando querrás oír salvadoreño, tal vez, le dije, porque también sé hablar salvadoreño, le dije. Pero lo lindo es cuando la gente llega al altar, cuando viene a adorar a Dios, viene al altar a morir. Yo me pregunto, ¿será que todos los que estamos acá hemos venido esta noche a morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, incluso a nuestros deseos lícitos? Y decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque el que llega en esa condición a la iglesia está acercándose al altar, y entonces del altar va a oír una voz. Del altar va a fluir la voz. No la van a oír los demás, pero él sí la va a oír. Los demás van a oír el mensaje que el pastor dio. A algunos se les va a quedar, pero no se les va a hacer rema. El domingo estuvimos hablando de la ruta del Cordero y repetimos los ¿cuántos pasos?
14, 15 o 16, a ver cuántos eran, ¿verdad? Y yo me quedé asombrado de la memoria que tiene usted, hermano, la memoria fotográfica que tiene usted. Hasta a mí se me quedaron los puntos, hermano. Pero, ¿será que se hicieron rema? En algunos, quizás sí, porque venían con la actitud de morir. Entonces, ok, ya sabemos, el altar habla. Despierte al hermano que tiene la par y dígale: hermano, el altar habla. El altar habla. Ahora, a usted que lo despertaron y que estaba tan plácidamente ahí dormido, dígale: ¿a de veras, hermano? ¿Y qué dice? Dígale: ¿qué dice el altar? Y entonces miremos el siguiente verso, el mismo verso 7, solo que el primero que presenté era la primera parte y ahora yo presentaría la segunda parte, Apocalipsis 16:7, que dice: sí, oh Señor. Esto es lo que está diciendo el altar. Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Paremos acá. Écheme una mano, por favor, para predicar. En el contexto de Apocalipsis, ¿qué está sucediendo en el capítulo 16? ¿Ah? Derramamiento de las copas. Juicios de Dios. Ahí vamos. Ahí vamos. Que humanamente parecerían injustos. Usted nunca ha oído a aquellas personas que dicen: si Dios existe, ¿por qué permite que hayan huracanes? ¿Por qué permiten que hayan niños que mueren? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite el ébola? ¿Por qué permite las suegras? ¿Por qué permite? ¿Nunca ha oído usted gente que usted le quiere hablar del Señor y le empiezan a echar la culpa a Dios? Nunca los ha oído. Yo sí, hermano, los he oído bastante. Pero ahí en ese capítulo 16 está hablando de copas de ira que se derramaron sobre la tierra. Bueno, sobre el trono de la bestia, sobre el sol, sobre la tierra, sobre las aguas. Sí, se derramaron y vino una tribulación tremenda. Y los hombres no quisieron de ninguna manera. No se quisieron arrepentir de sus hechicerías, ni adulterios, ni nada. Pero estos, el altar, el que se acerca al altar, termina oyendo una voz que dice: todas las cosas que suceden son justas, porque Dios está en control, porque Él está sentado en su trono, porque no hay despropósito para los que amamos al Señor. Entonces, denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito. De veras que eso no lo puede decir cualquiera. Por favor, hermano, eso no lo puede decir cualquiera. Eso lo pueden decir aquellos que se han acercado al altar, que se han acercado a la iglesia para morir a sus pasiones. Y entonces ellos entienden y dicen: no, estuvo bueno lo que me pasó. Aquella anécdota que le conté hace muchos años, qué bueno, qué bueno. ¿Sí se acuerda? Qué bueno, qué bueno. ¿Quiénes no se acuerdan? ¿Quiénes sí se acuerdan? Y todos los demás no me quieren hablar. Eso, mala gente son ustedes, mis hermanos, así. No participan conmigo. Está bien, no participarán conmigo. Ay, Señor, qué bueno, qué bueno. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Esto es, a los que son llamados con propósito. Todas las
cosas, todas las cosas, todas las cosas. Difícil sin acercarse al altar. Hermano, ¿a qué llega la gente a la iglesia? De veras, no llegan a morir, llegan a vivir. ¿Y qué tiene malo vivir, hermano Sergio? ¿Por qué es tan atractivo por qué es tan atractivo el evangelio de oro y no el evangelio sangriento? ¿Por qué es tan atractivo el cordero de oro y no el cordero que derrama sangre? ¿Por qué es tan atractivo? Y es que es lógico, ¿por qué es tan atractivo? Hermano, una campaña de sanidad divina en donde uno dice, fulano, ese le va a ir re bien porque hay un poderoso evangelista. Y a veces, hermano, uno anhela milagros que ni siquiera son sustanciales. Yo me recuerdo, le voy a contar esto, de un evangelista cubano que yo le conté a usted. Ya se recordó el evangelista cubano como el qué bueno, qué bueno. Ese evangelista cubano creo que se llama Orson Vila. Así creo que se llama. Y se movía ahí en Cuba de una manera poderosísima, hermano. Y el gobierno ya no lo aguantaba. Entonces lo metían a la cárcel y se les convertían los presos. Entonces lo sacaban de la cárcel. Y entonces él hacía campañas. Y una de las cosas, de los milagros que él hacía, bueno, no él, sino que el Señor a través de él, es que adelgazaba a las hermanas. Así me lo contaron a mí. Sí me lo contaron a mí. Yo nunca lo vi, pero a mí eso fue lo que me contaron. Que en las campañas él decía: vengan para acá todos aquellos que tienen sobrepeso y no han podido bajar de peso por alguna enfermedad, vengan para acá, acérquense para acá. Y se acercaba a la gente porque ya sabían. Y les decía, digamos en Cuba a la falda le dicen saya. Y les decía: agárrense la saya. Se agarran las sayas. Las que no se agarran las sayas se los llevaba el río, hermano. Entonces, agárrense la saya. Se agarran. En el nombre de Jesús, adelgaza. Y entonces yo se lo conté aquí una vez a los hermanos. Y me empezaron a decir un montón: hermano, ¿y cuándo trae a ese siervazo de Dios? Ahora, póngale usted que lo traemos. Póngale que lo traemos. Mire, yo le aseguro que hasta hermano, pero fíjese que es muy caro traerlo. No, hermano, yo vendo mi casa, pero que venga ese hombre. La pregunta del $1.000.000 es: ¿cuánta gente cree que vendría? Vendrían un montón que tienen esa necesidad y otros chutes que solo quieren ver si es cierto, ¿eh? Pero entonces, otra vez vuelvo a la carga: ¿a qué vienen? Bueno, aparte del morbo, ¿a qué vienen? Tal vez hay una necesidad en el cuerpo, pero no vienen a morir. Por eso digo que vienen que la gente llega a la iglesia a vivir. ¿Y qué tiene malo, hermano Sergio, llegar a vivir si la vida tan linda que es? Sí, pero el altar es para morir. El que haya hallado la vida la perderá, y el que por mi causa la pierda la hallará. Entonces el propósito es llegar
y morir y decir: aquí estoy, ya, Señor, voy a morir a mis pasiones, vengo al altar. Y cuando uno está así, entonces empieza a pensar y dice: no, de veras que tus juicios son verdaderos y son justos. Eso que pasó se necesitaba, no sé por qué, pero de plano, en ti no hay injusticia, Señor. Y eso que me pasó, lo necesitaba. Gracias, dijo el salmista, por haberme humillado, porque era necesario para que comprendiera tus palabras. Se acercó al altar. Dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Pero ¿qué otras cosas dice el altar, hermano? Hay unas cuestiones aquí. Ay, Padre Santo. Vamos a ver. Es que tengo tentación, porque el altar, solo describir la voz del altar es bastante, pero hay que describir las otras voces, que parecería que no habla. Así rapidito le voy a mencionar una y después regreso al altar. ¿Sí? Ahí le vamos. ¿Ya lo vio? Entonces hay una sangre que habla. Hay un altar que habla. Hay una sangre que habla. Y cuando usted mira la sangre que habla, se da cuenta en Hebreos 12:24 que dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces quiere decir que el altar habla, pero la sangre también habla. Ahora, la sangre de Abel, la Biblia dice, el Señor le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, una sangre que estaba hablando y diciendo: venganza, 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 justicia, justicia. Entonces viene Dios y manda al postrer Adán. Él derrama su sangre y esa sangre habla y grita: misericordia, misericordia, venganza, misericordia, justicia, misericordia. Y dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio, hermano. Qué impresionante. Por eso esta sangre habla mejor. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Esa es la sangre que nos cubre a nosotros. Esa es la sangre de Cristo. Me contó uno de los ministros, uno de los apóstoles, que siempre estamos en contacto con los medios que hay ahora, tan bonito que es, ¿verdad? Y entonces me dice: pasó algo bien impresionante acá y te lo quiero comentar. Y dice que uno de las ovejitas pasó a echar gasolina. Y entonces se le acercó un hombre limpio, ya entrado en años, muy limpio, y se miraba su rostro cansado, y era de noche, y llevaba unos calcetines para vender, y le dijo: mire, estos cuestan tanto, pero si me compra 2 pares, se los dejo en tanto. Y entonces el hermano se metió la mano a la bolsa y agarró un par de calcetines y le dio una cantidad. Y una voz interna le dijo: no
no le compres, solo déjale el dinero. Y entonces él agarró el par de calcetines y le dijo: mire, no sé si se ofende, porque el hombre no se miraba que fuera un maleante, ¿verdad? No sé si se ofende, le dice, pero ¿por qué no se queda con el dinero y le devuelvo los calcetines? Y se los dio. Y el hombre se le quedó viendo y le dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué se lo cuento? Hermano, ¿por qué se lo cuento? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. ¿Sabe por qué se lo cuento? Pues porque cuando me lo dijeron, yo le dije: ese no era un hombre, ese no era un humano. Ese no era un humano. Ese se acercó ahí a tocar la puerta para bendecir. ¿Pero por qué? ¿Por qué a este hermano? Porque lo digan, lo discutan, lo que quieran hacer. La Biblia dice que nosotros sí hemos sido predestinados para ser rociados con la sangre del Cordero. Aleluya. Entonces esa sangre, mire, denle un aplauso al Rey bendito. Esa sangre bendita, usted no la mira. Usted no la mira. Los que están adentro de Jericó no miraban el cordón escarlata, pero los de afuera sí lo miraban. Es una sombra extraordinaria, que quiere decir los que están adentro en el mundo. Ellos no miran que usted tiene la sangre del Cordero, pero las potestades angélicas superiores, ellos sí le miran a usted la sangre con la que usted fue salvado, cambiado, manchado. Al decir manchado en el sentido positivo, desde luego, ¿verdad? Ellos miran esa sangre y respetan esa sangre. El destructor mira esa sangre y dice: ahí no me meto, porque está la sangre del Cordero inmolado. Aleluya. Entonces, denle un aplauso bien fuerte al Rey, hermano. Esa sangre habla. Entonces tal vez en algún momento tú has hecho algo malo que merecía juicio, pero como ahí va, estás rociado de la sangre, que tú no la miras, que los hombres no la miran, pero las potestades angélicas sí la ven. Y entonces y vas caminando, tal vez cabizbajo, triste por haber fallado, y sabiendo que te mereces tu buen castigo, y vas cabizbajo, y cuando ya te viene el garrotazo, se mira: ¡oh! ¡Alto! Le dice la sangre: ¡alto! ¡Alto! Mire y oiga. Y la sangre para el juicio, porque la sangre habla. El altar habla, la sangre habla. Por favor, ayúdeme. Usted sabe que de veras yo necesito su ayuda para predicar. La de Dios primero, la suya también. Entonces dígale al que tiene a la par: hermano, el altar habla y la sangre también. Como ya pues recibí esta tentación, no me la pude quitar de avanzar un poquitito, pues me voy a tener que ir más adelante. A ver si encuentro un versículo aquí que ando buscando desde hace días, pero no lo encuentro, pero sé dónde está.
Creo yo que sé. Hebreos. Hebreos. ¿Le leo? Biblia textual, Hebreos 11:4. Por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto aún habla por medio de ella. ¿Por medio de qué? Entonces la ofrenda habla, el altar habla, la sangre habla, la ofrenda habla. Hermano, eso es glorioso, que la ofrenda hable. ¿Por qué crees que hay ofrendas que se llaman y se llamaban en aquel tiempo ofrenda memorial? Porque hay gente que movida por el Espíritu de Dios, en algún momento, oh, qué lindo es eso, hermano, en algún momento específico de su bendita existencia, oyeron la voz de Dios y tomaron una ofrenda y la llevaron a donde Dios dijo que la tenían que llevar, y la entregaron y se olvidaron. Ellos la dieron, y después de muchos días, porque eso es lo que dice Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, inmediatamente va a brotar. Así dice, ¿ah? No, ¿y cómo dice pues? Porque después de muchos días volverá a ti. Te voy a decir algo que tal vez tú ni siquiera sabes. Muchos de los que están acá o estamos acá hemos sido alcanzados por una ofrenda que tal vez dieron nuestros abuelos. Porque así como las cosas malas también pueden afectar en generaciones, porque eso lo dice la Biblia: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre la tercera y cuarta generación. ¿Sí o no? Va, pues así dice que bendice hasta por 1000 generaciones, dicen unas versiones. A mí me gusta esa versión porque 1000 generaciones es un montón, ¿verdad? Entonces, puede ser que en algún momento de tu existencia, ¿cómo decirlo, hermano? ¿Cómo decirlo? Mire, una pregunta: ¿quiénes sienten que les va bien en la vida? Así, que le pueden decir a la vida, como aquel poeta que hemos platicado, ¿eh? Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Cuántos sienten que la vida les ha sonreído? Quizá no todos, pero habrá más de alguno. Y en algún momento, esa misma persona que siente que la vida le ha sonreído en casi todo, le llega una pregunta: ¿y por qué a mí me va bien? Yo estaba platicando con mi amigo pastor hace tiempos, y él me decía: mira vos, me dice, yo me siento hasta culpable. ¿Y por qué te sentís culpable? Le digo: vos, porque a mí me va bien en todos, y yo miro unos pastores que pasan unas penas que a mí me da pena, pero a mí me va re bien. Fíjate, me dice que a veces incluso hasta para predicar, voy por la calle, yo ahí
pensando en los anteojos del gallo, tal vez ahí. Y de repente me cae un pensamiento, ¡pling! Así como hace el teléfono celular, ¿verdad? Cuando le ¡pling! Entró un mensaje, le entró un mensaje y la idea. Entonces ya llego, ni siquiera me esfuerzo mucho, me dice, me subo al púlpito y me dispara un buen mensaje, me dice, hasta en eso me va bien, fíjate vos, dice. Un día yo lo llamé, porque no es de aquí de Guatemala, lo llamé y le dije, mira vos, fíjate que voy para allá, no es de la misión, voy para allá y no tengo nadie que me haga la campaña de irme a traer al aeropuerto. ¿No será que, perdona, no será que me va a hacer la campaña de irme a traer? Con mucho gusto, yo te voy a traer. Ay, de paso que ese día, hermano, cómo se tardaron los de migración para dejar pasar a todo el avión, ¿verdad? Y dentro de ellos su servidor, ¿verdad? Y cuando salí, él estaba así recostado, los pies así. Y le vos perdona, pero esto se está, no tengas pena, mijo. Vamos. ¿Cuál es tu carro? ¿Cómo es que se llama un Porsche que cómo es de caro? Carrera. Ese debe haber sido Carrera 911. Y yo me quería subir al Toyota que estaba a la par y le decía, no, me dijo, ese no es, me dijo, es este. ¿A poco? Le dije. Sí, me subí, hermano. Me senté y creí que alguien me estaba abrazando. Yo hasta así me hice yo. Que si era el sillón bien cariñoso, ¿eh? Y nos fuimos, pues. Y nos pusimos a platicar y en el camino me dijo, esta era la salida. Bueno, no importa, me dijo, a esta cosa solo le puso un poquitito y a mí los cachetes se me hacían. Y entonces el hermano me decía, yo fíjate vos que yo a veces me siento culpable porque me va bien. Ahí sí, como aquellos memes que sacan de una ranita, ¿verdad? Que dice, a veces me siento esto, en eso me acuerdo de tal cosa y se me pasa. ¿Los ha visto? Entonces, pero en eso me acuerdo, me dice el caer pura la ranita. Es más, así le voy a decir de ahora en adelante a ese pastor, la ranita. En eso me acuerdo que cuando hay alguna necesidad en alguna iglesia, a algún pastor, a algún cristiano, no importa cuál sea la necesidad, si es un equipo de sonido, si es un aparato completo, si es un equipo de video, si es tal cosa, y me la solicita, yo le firmo el cheque y se lo mando. Fíjate vos, le dije que por allá necesitamos, o sea, no le dije, ¿eh? Pero entonces digo yo, esas ofrendas son las que hablan. Y a veces hay gente que no se explica por qué recibió esa bendición y dice, pero ¿por qué todo me va bien? Hasta culpable me siento, que todo. Compro una cosa que estaba en quiebra y de repente empieza a florecer cuando yo la compré. En cambio los demás compran una petrolera y empieza a bajar el petróleo. Y entonces todos dicen, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda también habla. Entonces hay cosas que hablan, pero hay una ofrenda. Porque esa es la ofrenda suya. Pero yo le estoy hablando a usted de los que hablan de parte de Dios. Hay una ofrenda que habla. Y es la ofrenda que dio el Padre. Él hizo su creación, toda la creación empezó a ofrendar y de repente dijo el Padre, ahora me toca ofrendar a mí.
Todos llevaban tremendas ofrendas, todas las creaciones llevaban tremendas ofrendas. En la tierra, Abel, Caín, todos llevaban tremendas ofrendas. Y de repente el padre dice: ahora voy a ofrendar yo. Salomón llevó la tremenda ofrenda, 1000 holocaustos, 1000 holocaustos. Y el Señor: ahora me toca a mí. Ahora, si Salomón había dado 1000 holocaustos, si Abel había dado lo mejor de sus primogénitos, de su ganado, incluso Caín había dado lo mejor de los frutos de la tierra, entonces ahora le tocaba a Dios. ¿Qué iba a dar? Lo que iba a dar Dios iba a dejar con la boca abierta a toda la humanidad y a toda la creación. Y tomó a su hijo, su único hijo, y lo ofrendó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, y esa ofrenda, denle un aplauso al Rey. Qué tremenda ofrenda. Si usted se da cuenta, las 3 ofrendas que le estoy mencionando, la sangre, el altar y esta ofrenda de Dios, hablan de un sacrificio. Las 3. Entonces hay una ofrenda que habla por ti. Abre tu boca por los que no pueden hablar. ¿Quién puede hacer eso? El altar, la sangre y la ofrenda. Y eso Dios lo ha dado. Hay una ofrenda que está hablando por ti, pero como yo era solo para no quedarme con la tentación. Ahora regreso al altar en el 2 minutos. No, ya me pasé, pero 1 minuto. ¿Qué es 1 minuto, hermano? Son 60 segundos. Ay, Dios mío. Hay un montón. Esta, no. Esta, va, con esta me voy a quedar. Mateo 5:23, y voy a ministrar. Entonces, ¿qué dice el altar? ¿Qué dice el altar? Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces quiero preguntarle: ¿qué dice el altar? ¿Qué dice el altar? Sí, pero sí, que perdonemos. Bueno, ahí más que perdonemos es que seamos perdonados. ¿Ah? Mire, el altar, una de las cosas que cuando se acerca uno al altar, le empieza a decir: mira, no es que te esté acusando, pero tenés un par de hermanitos bien ofendidos por ahí. A uno no le diste la mano y a otro le tiraste el pelo. Y entonces el altar te reprende. Te dice: eso tienes que arreglarlo. Traes tu ofrenda, ok, déjala aquí, pero vete a arreglar eso. Entonces el altar habla. Entonces la gente viene compungida y cuando llega al altar dice: híjole, yo tengo, ay, Dios mío, es que él está ofendido conmigo, yo no le quise decir eso, yo no sé por qué se enojó, pero él está enojado. Fíjese qué interesante que no dice si en el altar te recuerdas que tienes algo contra alguien, sino que dice: ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que tú ofendiste. Si cuando vienes al altar te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, quiere decir que tú lo ofendiste a él. Ahora, si vienes al altar y te recuerdas que tú tienes algo contra el hermano,
Ahí no, ahí deja tu ofrenda y vamos a ver qué pasa. Pero si ofendiste a alguien, el altar te va a redarguir, porque el altar habla. Entonces te vas a levantar y vas a ir: hermano, te he visto muy serio conmigo últimamente. Sí, hermano. Sí. Si en algo te ofendí. No, así no, ¿verdad? Hermano, tengo idea más o menos de que estás ofendido por algo que haya dicho, pero quisiera que aclaráramos para ver exactamente qué te ofendí. No, así dejémoslo. No, hermano, yo quiero pedirte perdón. Lo liberas y te libera. Pero ¿de dónde vino eso? Del altar. Yo le he contado varias veces testimonios que realmente a mí me constan, porque a mí me pasaron. Algunos dirán: ese hermano no deja de contarlo de él. Pero si a mí me pasó, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Pero a mí sí, hermano, estando en un lugar del altiplano, en una actividad apostólica y profética, estaba sentado en primera fila oyendo yo a un profeta hablar, y el profeta no dijo nada de lo que yo oí. Pero cuando él estaba predicando, yo oí que el Espíritu me dijo: en esta población tienes aún mi siervo herido, lastimado. Sí, Señor. Ve y le pides perdón. Y lo peor, que había un hermano a la par, hermano, que es algo metiche. Y yo cometí el error de decirle a ese hermano: Dios me acaba de hablar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que le fuera a pedir perdón a fulano de tal. Eso es de Dios, eso es de Dios, me decía. ¿Y qué vas a hacer? Le voy a pedir perdón. Yo conocía dónde vivía él. Se terminó el culto y me fui. Y el chute conmigo. Toqué la puerta. No había nadie. Yo seguía tocando. Toqué bien duro. Y salió un vecino. Ya era noche. No están. Yo entendí lo que me quiso decir, ¿verdad? Ya cállese, deje de dormir. Se fueron a una campaña y me dijo un pueblo. Muchas gracias, le dije. De nada, se entró. Entonces yo le dije: Señor, yo ya cumplí. Yo vine a buscarlo. Y entiendo, Señor, que esto es exactamente lo que le pasó a Abraham cuando tú le pediste a Isaac, y cuando él lo iba a sacrificar le detuviste la mano. Yo vine a pedir perdón y yo sé que tú estabas probando a ver si yo estaba dispuesto, y entonces yo ya vine y lo doy por terminado. Gracias, Señor. Y me fui. Al día siguiente, el hermano que era el anfitrión de la conferencia apostólica y profética me dijo: muchachos, vamos a ir a comer a un lugar, y nos dio el nombre y queda por aquí, por allá, síganme, o si conocen, yo llego, le dije. Subí en mi carro y el chute conmigo. Arranqué mi carro, hermano, y me perdí. Entonces le tuve que dar la vuelta a un parquecito que había ahí para agarrar otra vez el rumbo. Y cuando regreso, y así a media calle, ni sabe quién estaba. Yo metí primera y digo, no metí primera, sino que el chute me dijo: ahí está aquel, para, porque Dios te dijo, para. Hermano, a veces los chutes sirven, fíjese.
Y paré. Y me bajé cuando el hermano me vio. Sea que el ambiente tenso, hermano. Yo me empecé a acercar y él estaba platicando con unas de sus ovejas, y las ovejas se empezaron a hacer así en círculo, como en abanico. Y aquí linchamos a estos dos. Yo rápido les iba a dar el chute para que lo lincharan a él, lo que yo salía corriendo, pero entonces yo llegué y le dije: hermano fulano, vengo a pedirle perdón. Entonces ya, yo lo ofendí a usted, le ruego que me perdone. Entonces se encendió el hombre. Sí, yo a usted siempre lo considero un siervo de Dios, y lo que me hizo. Sí, por eso le vengo a pedir perdón, le dije. Yo sé que muchos chutes querrán saber qué le hice. Pero eso sí ya no dije, no fue una cuestión. Entonces le dije: sí, hermano, por eso le vengo a pedir perdón. Sí, es que usted tiene razón, por eso le vengo a pedir perdón. Entonces se bajó. Me dijo: no, hermano, me dijo, perdóneme usted a mí, perdónenos a nosotros, porque nosotros le hicimos daño a usted. No, pero yo no vine a eso. Perdóneme. No, me dijo, perdóneme usted. Para no hacérsela muy larga, nos pedimos perdón, nos perdonamos y nos abrazamos. El altar me había hablado: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la tentación. Quizá aquí haya alguien o me esté oyendo alguien por internet, por la radio, por la televisión, o tal vez va a ver este DVD o CD, lo que sea. Y del altar está saliendo una voz para que te vayas a poner a cuentas. Quizá la persona que ofendiste está aquí y sabes que tiene algo contra ti. Cuando tú te sientas en un lado, él no ha dejado de venir a la iglesia, pero se sienta en el otro anexo. Te mira en la nave central y se va al anexo allá donde los niños. Te mira en la televisión en un paneo y cierra los ojos así. Quizá el que tiene algo contra ti es tu familiar, porque lo ofendiste, le dijiste palabras duras y él se ofendió. Y empezó un gran problema porque él te dijo, sí, ¿verdad? Es cristiano, sí, ahí sí, todo el día en la iglesia, ¿verdad? Pero mira lo que me dijiste. Y entonces, y tú le contestaste peor. Entonces hoy el altar te dice: ve, ponte a cuentas y regresa al altar. Ese es el mensaje de hoy. El altar habla, la sangre habla, la ofrenda habla, y una de las cosas que habla es: pide perdón. Pide perdón. Mire, ya finalizo, de veras, ahorita finalizo. Yo me he encontrado con algo bien tremendo en la administración de la palabra, que cuando hablo de perdón y hago una invitación, digo: que vengan aquí todos los hermanos que han sido ofendidos y que sienten que como fueron ofendidos tienen que perdonar. Pasa un montón de gente, pero un montón de gente, hermano, y porque muchos han sido ofendidos. Pero cuando hago una invitación, que pase aquí alguien que ofendió a otro,
cri, 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 cri. Nadie ofendió a nadie. Pero hoy en la noche, suban los hermanos de la alabanza, por favor. Hoy en la noche yo te digo que parte de lo que dice el altar es: pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Ten actitud de pedir perdón. Una pregunta: ¿quién ofendió, Jacob o Esaú? Esaú había echado por borda todo, lo había tirado por la borda y no le interesaba la primogenitura. Los dos habían ofendido. Pero ¿quién fue el que con su actitud pidió perdón? Jacob. Después de encontrarse con el ángel. Tal vez si me ayudas a ministrar. Yo le quiero decir en esta noche que es tiempo de pedir perdón. Pide perdón. Vamos a hacer una oración. Y la oración va dirigida a lo siguiente: que oigas la voz del altar. Porque si lo que oíste fue la voz del pastor, del hermano Sergio, pero no oíste lo que la sustancia que estaba atrás, vas a pasar por alto una de las ministraciones que Dios quiere para tu vida antes de que se termine el año del reinicio. Pide perdón. Pide perdón si tú ofendiste. Ahora, si te ofendieron, no puedes ir a decir pido perdón porque usted me ofendió. Eso es ilógico, ridículo. Pero si tú sabes que dijiste palabras fuertes, fuera de lugar, hiciste algo que no era correcto, pide perdón. Perdón. Yo le voy a pedir al Padre que por su Espíritu nos recuerde a todos los que estamos acá. Porque puede ser que haya alguien aquí bien cómodo diciendo gracias a Dios, yo no he ofendido a nadie. Pero quizás sí ofendiste. Quizá ahora estás casado, pero engañaste a una muchacha con la que le dijiste que te ibas a casar y la destruiste. Y la voz del altar te dice: ¿quieres ser libre? Pide perdón. Quizá hiciste una barbaridad hace muchos años y tienes años de no ver a esa persona, y Dios te dice: pide perdón. Hermano, pero si no sé cómo contactarla. Pero en tu mente, tráela a tu mente y dile: perdóname, perdóname, no debería haber hecho eso. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Yo estoy suplicando un espíritu de revelación en este momento, para que del altar salga una voz impactante, impresionante, que nos convenza totalmente de pecado, justicia y de juicio, y que podamos nosotros ir con aquellos que hemos ofendido. Que no tengamos esa actitud de víctimas siempre, sino que sabiendo que en algunos momentos también hemos ofendido. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, que la voz salga del altar y nos diga exactamente, puntualmente, qué es lo que tenemos que hacer. Recibe esa revelación hoy, recíbela en el nombre de Jesús.
Y como te repito, si la persona está aquí, de una vez aprovecha. Si la persona no está aquí, como te dije, no sé qué de estos días, tiene su número telefónico, un texto. Hasta más fácil es porque no lo estás viendo a la cara. Perdón. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Compunge nuestros corazones, redarguye nuestro corazón. Necesitamos oír tu voz, la voz que sale del altar. Necesitamos oír la voz de la ofrenda tuya. Necesitamos oír la voz de la sangre, Señor. No solamente que sea oída alrededor de nosotros, sino que nosotros mismos la podamos oír. Para que al oír tu voz podamos entender tu pensamiento, caminar en donde tú quieres que caminemos, Señor. Nosotros somos ovejas de tu prado y sabemos que las ovejas oyen la voz, y nosotros hoy oímos la voz. En el nombre de Jesús disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído para escuchar tu voz desde el altar. Aleluya. Vamos a llamar a algunas personas que tienen algunas peticiones específicas. Queremos llamar a Carla María Mazariegos, que desea reconciliarse con el Señor. No sé dónde se encuentra, pero le quiero pedir por favor que se acerque acá al frente. Así como también José Miguel Jolón, que está pidiendo cobertura. Y los hermanos Melanie López, Ricardo Rodríguez, que están cumpliendo años. Y van a presentar a la niña Alessandra Ninet Benavente. Les voy a pedir por favor a las personas que hemos llamado que por favor se acerquen para que podamos atenderles. No sé si ya ven, ¿dónde estará Carla María Mazariegos, que va a reconciliar con el Señor? ¿Dónde está? No está aquí. Bueno, y las personas que van a pedir cobertura, José Miguel Jolón, tampoco está. Tú eres José Miguel. Bienvenido, hermano. Acércate por acá, por favor, acá a mi lado izquierdo, para que te puedan atender los hermanos. Y las demás personas, la niña que van a presentar, Alessandra Benavente, no sé dónde estarán sus papás, si la traen ya o ya se fueron. Bueno, aquí viene.
Amén. Gloria a Dios. Pasen por acá también, mis hermanos, por favor. Vamos a orar por ustedes y vamos a orar por estas peticiones, estas necesidades específicas, sin perder también este fluir tan delicioso que el Señor ha derramado sobre nosotros esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote muchas gracias por este momento que podemos estar en tu presencia y presentar cada una de las peticiones que mis hermanos han traído. Te rogamos, Señor, por la hermana que desea reconciliarse. Yo te ruego que donde quiera que ella se encuentre, Señor, que tú envíes, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para que ella pueda restablecer su comunión contigo. También, Señor, te pedimos por José Miguel Jolón, que está pidiendo cobertura. Te rogamos, Señor, que tú extiendas sobre él tu mano poderosa, tu manto, Señor, para que él pueda ser cubierto, abrigado, protegido. Pero también, Señor, nosotros lo estamos recibiendo en esta casa, Señor, como hijo, rogándote, Señor, que tú perfecciones tu obra en él. En el nombre de Jesús oramos también por las personas que están cumpliendo años y la niña que está siendo presentada, Señor. En el nombre de Jesús, obra tú, Señor, en cada uno de nosotros conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cantemos al Señor, hermanos, por favor.